En las remotas colinas de Maine, un convento escondido entre la niebla y la oscuridad ha guardado sus secretos durante más de un siglo. La familia Braithwaite, famosa por su benevolencia, es en realidad el corazón de una historia sombría, repleta de desapariciones misteriosas y prácticas perturbadoras. En este video, nos adentraremos en la macabra historia de la familia Braithwaite. Sus tumbas fueron selladas de los vivos. Las primeras desapariciones comenzaron a notarse en los inviernos fríos de la década de 1870. Niños huérfanos, considerados a menudo como simples sombras en la sociedad, comenzaron a desaparecer de la vista pública. La comunidad local murmuraba entre sí, señalando el extraño comportamiento de la Madre Superiora Agnes y su séquito de novicias. Las niñas, cada vez más nerviosas, hablaban de Veiled Whispers y de rituales inquietantes que se llevaban a cabo tras los muros de piedra caliza. Pero, ¿quién las creería? Recientemente, un archivo olvidado ha sido descubierto, revelando cartas condenatorias y registros de actividades sospechosas que apuntan a la complicidad de autoridades locales y religiosas. Estos documentos sugieren que el convento no era solo un refugio, sino una tapadera para experimentos médicos distorsionados, un lugar donde la tisis y la histeria eran diagnosticadas y tratadas con métodos crueles e inhumanos. Sin embargo, lo más perturbador son los relatos de aquellos que intentaron hablar, sus voces silenciadas por una atmósfera de miedo y poder, dejando a las víctimas sin un defensor. Pero a medida que profundizamos, la red se amplía. Encuentros secretos entre miembros de la diócesis y el obispo Harrington revelan una oscura colaboración que desenmascara la magnitud de esta conspiración. No solo se han encubierto las desapariciones de más de 200 niños, sino que han surgido vínculos con otras instituciones religiosas y crímenes aún más grandes que podrían cambiar para siempre la percepción de la fe en la región. Mientras nos acercamos a las gélidas verdades de este espantoso legado, descubrimos que las tumbas no solo están selladas, sino que los ecos de aquellos desaparecidos todavía resuenan en la oscuridad. Acompáñanos en esta inquietante travesía para desenmascarar la verdad detrás de la familia Braithwaite y el horror que opaca los muros del convento. Las respuestas nos esperan en las sombras. Mientras nos acercamos a las heladas verdades de este espantoso legado, un escalofrío sacudió a aquellos que se atrevían a hablar. Justo cuando la historia parecía ser revelada, un nuevo documento apareció. Una carta desgastada, escondida entre los viejos libros de la biblioteca del convento. Fue encontrada por un investigador local que, movido por la curiosidad, se aventuró tras los muros de piedra caliza. En esta carta, escrita con una pluma temblorosa, un antiguo novicio, llamado Mateo, detallaba un ritual aterrador que tuvo lugar en el sótano del convento. Los domingos después de las vísperas, reunían a los niños en un círculo, decía la carta. Cantaban himnos, pero no era oración lo que hacían, era algo más oscuro. Se decía que los niños eran ofrendas puras. Algunos salieron de allí, pero otros jamás volvieron. Estas palabras golpearon el corazón de cualquiera que las leyó. Las casas del pueblo estaban repletas de murmullos. ¿Qué significaba realmente eso?, se preguntaban. Los ecos de la vida secreta del convento empezaron a resonar. La comunidad, que siempre había visto al convento como un refugio, comenzaba a considerar su verdadero papel. La Madre Superiora Agnes, con su mirada fría y distante,
se volvía un símbolo del terror. Las hermanas que antes parecían amables, ahora eran sombras de misterios siniestras. Los murmullos crecían, retumbando en cada rincón. Sin embargo, había algo más. Aquellos que intentaron hablar, los que intentaron alzar la voz, desaparecían. Silencio. El silencio implacable envolvía al pueblo. Entonces, un evento dramático sacudió la calma. En medio de una reunión comunitaria, se presentó un antiguo hermano de la congregación. Con su voz quebrada, se plantó frente a todos, clamando que había sido testigo de uno de esos rituales. «¡Lo vi!», gritó, su cara pálida y temblorosa. «Vi cómo se llevaban a los niños cargados de promesas. Pero las promesas se convirtieron en pesadillas. Ellos no soñaban, ellos gritaban». La sala, antes llena de murmullos, cayó en un silencio atónito. Las miradas se chocaron. El miedo se podía palpar. Con su testimonio, lo inaudito se volvió posible. La complicidad de las autoridades y la diócesis se fortalecía. El obispo Harrington, tenido en alta estima, pasaba de ser un líder venerado a un complicado enemigo. Las cartas que antes parecían solo un eco lejano, ahora eran una montaña de pruebas que comenzaban a desmoronarse. La comunidad se dividía entre los que aún creían en la fe y los que comenzaban a dudar de cada palabra del clero. Pero todo cambió cuando un grupo de investigadores, armados con la información más reciente, decidió entrar al convento, buscando respuestas. Los muros del convento, fríos y opresivos, parecían retener secretos que habían sido profundamente enterrados. Sus pasos resonaban mientras se dirigían al sótano, donde se decía que los ritos oscuros se llevaban a cabo. Sus corazones latían con fuerza. La atmósfera era densa, un nudo en la garganta. Y en ese momento, el aire cambió. Un grito resonó desde el fondo del sótano, un grito que parecía ser de un niño. El eco resonó en cada rincón, sacudiendo la estructura misma del convento. Los investigadores, paralizados por la sorpresa y el miedo, se miraron entre ellos. ¿Qué fue eso? Apenas lograron murmurar. Todo estaba por descubrirse. La verdad, en su forma más pura, se acercaba. La historia se doblaba, revelando un horror aún más oscuro al que nunca se habían preparado para enfrentar. Mientras el eco del grito aún flotaba en el aire, las sombras se arremolinaban detrás de ellos, dejando un misterio que aún estaba muy lejos de resolverse. ¿Quién estaba realmente atrapado en esas paredes? Y, sobre todo, ¿quién era el verdadero monstruo aquí? El eco del grito aún vibraba en el aire, envolviendo a los investigadores en un manto de miedo y confusión. Con cada latido, el murmullo de la multitud a sus espaldas se desvanecía, reemplazado por un silencio pesado. ¿Habían escuchado bien? La idea de que un niño estuviera en ese sótano les llegó como un puñetazo en el estómago. Ellos se miraron, los ojos llenos de temor. «¿Qué hacemos?», murmuró uno, mientras el pánico se apoderaba de ellos. Se acercaron lentamente hacia la puerta del sótano. La atmósfera era opresiva, como si las mismas paredes quisieran aplastarlos. Con cada paso, el ruido de sus zapatos resonaba, un recordatorio de que estaban a punto de desvelar un secreto que podría hacer temblar los cimientos del convento. Entonces, un escalofrío recorrió el cuerpo de uno de ellos. Sin quererlo, su mirada se posó en un viejo libro de registro, casi oculto bajo una mesa cubierta de polvo.
Intrigado, lo levantó con manos temblorosas. El título, desgastado pero legible, decía años de servicio y salida. Era el registro de los niños que habían pasado por el convento. Sus corazones latían más rápido a medida que hojeaban las páginas amarillentas. Las anotaciones eran inquietantes. Julia, edad 8, enviada a la sala de curaciones. Samuel, edad 10, no regresó. Los nombres se acumulaban en una lista que parecía gritar desde el pasado. Cada entrada más sombría que la anterior. Sin embargo, fue una anotación al fondo de la página lo que les hizo parar en seco. Ritual de pureza, ofrenda a la fe. Los ojos de todos se abrieron como platos. ¿Qué era eso? ¿Un ritual? ¿Ofrendas? El horror se mezclaba con la curiosidad y el aire se sentía aún más pesado. Mientras tanto, el murmullo de la comunidad fuera se convertía en un clamor de preocupación creciente. Un grupo de hombres y mujeres comenzó a reunirse frente al convento, buscando respuestas, las primeras. Voces se alzaron acusando al obispo Harrington de encubrir un escándalo mayor. No solo eran niños desaparecidos, eran sacrificios, gritó una mujer. Fue en ese momento de confusión y terror que ocurrió algo inesperado. Las puertas del convento se abrieron de golpe. La figura de la Madre Superiora Agnes apareció en el umbral, su rostro impasible y su mirada helada. ¿Qué es lo que están buscando?, preguntó. Su voz serena, pero con un tono de advertencia. Lo que danzo aquí es sagrado. El grupo tensó sus músculos llenos de una mezcla de pavor y rabia. Una anciana avanzó, su voz temblando. ¿Sagrado? Han desaparecido niños, y tú aún hablas de santidad. La Madre Superiora hizo un movimiento drástico, levantando una mano con un gesto casi ritualista. Una sombra de inseguridad cruzó su rostro, pero fue breve. Lo que han encontrado no lo pueden entender. Ustedes no conocen el gran sacrificio que se hace en nombre de la fe. Una chispa de desesperación brilló en los ojos de los investigadores, mientras comprendían que habían tocado un secreto mucho más profundo, uno que involucraba a la iglesia y a la comunidad entera. Ese sacrificio amenazaba con reconfigurar la realidad de todos. Entonces, de repente, como si la habitación misma temiera esa revelación, el suelo comenzó a temblar. Unos gritos resonaron desde el interior del convento. El grupo retrocedió y la mirada de Agnes se tornó en feroz determinación. «No se debería hablar de esto», susurró, sus labios formando una sonrisa inquietante. Con el estruendo que acompañaba la incertidumbre, una parte del suelo se desplomó, revelando un oscuro pasaje que había estado oculto. Un grito desgarrador provenía del hueco. ¿Qué había allí abajo? La verdad se burlaba de ellos, aún más oscura y aterradora de lo que se habían imaginado. Nadie estaba preparado para esa revelación. ¿Qué más se ocultaba detrás de esas paredes? La misma fe parecía temer a su propio reflejo. La comunidad comenzó a aplazarse. La duda se adueñaba de cada corazón. El horror estaba solo comenzando. El suelo tembló bajo los pies de los investigadores cuando la figura de la Madre Superiora Agnes se plantó delante de ellos, fría y serena. Su mirada, como un hielo eterno, recurrió a cada uno, midiendo el valor que les quedaba. Sin embargo, el grupo no estaba dispuesto a retroceder. La adrenalina corría en sus venas, mezclada con un creciente pavor. El grito resonante continuó, un eco agonizante que prometía verdades enterradas. Mientras la atmósfera se tensaba, uno de los investigadores, un joven con cabello desordenado llamado Carlos,
sintió un tirón en su pecho. «Debemos escuchar», murmuró, casi para sí mismo. «Lo que sea que haya allí abajo, tenemos que saberlo». Carlos se adelantó, dejando atrás a sus colegas que, aturdidos, intercambiaban miradas llenas de incertidumbre. Cuando se asomó al oscuro pasaje, sintió como si el aire mismo lo envolviera. Un soplo helado parecía salir de las tinieblas. Sin pensarlo, tomó una linterna y descendió, guiado por el eco de aquel grito. Al otro lado del umbral, la penumbra se espesaba. Se encontró en un sótano más amplio de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de sombras que parecían danzar con vida propia. Había algo en ese lugar, una opresión, un peso que hacía que su cuerpo se sintiera más ligero, pero su corazón más pesado. A medida que avanzaba, divisó algo en el suelo, objetos infantiles, juguetes viejos y rotos, una muñeca de trapo deshilachada y un libro desgastado cubierto de polvo. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Carlos se arrodilló y levantó el libro. Era un registro, pero no uno común. Era una recopilación de rituales. El título: Ofrendas de pureza. Su corazón me dio un vuelco cuando comenzó a leer. Cada página contenía detalles escalofriantes de sacrificios hechos a la fe en noches de luna llena. Niños seleccionados por su bondad. Ofrendas de pureza para alcanzar la gracia divina, decía una entrada. La fecha era de hacía exactamente un siglo. Fuera, los murmullos de la comunidad se alzaban en un crescendo de temor y ira. El grupo había comenzado a cuestionar a la Madre Superiora. Las voces se alzaron y alguien comenzó a gritar: ¿Por qué? ¿Por qué nos han ocultado esto? Mientras Carlos seguía leyendo, una nueva anotación atrajo su atención. Examinaciones en la sala de curaciones. Los niños eran llevados para pruebas de la mente y el cuerpo. El obispo Harrington avaló la práctica, asegurando así su compromiso con la comunidad. La conexión que hacía temblar su espíritu era clara. El horror no solo era obra de Agnes, sino de una red más amplia. Una colusión que abarcaba años y nombres que resonaban en el pueblo. En ese momento decisivo, una sombra cruzó el extremo de la sala. Carlos se dio la vuelta, gritando: «Estoy aquí, necesito ayuda». La Madre Superiora, con una calma inquietante, se inclinó hacia él. «Esas palabras no deberían haber sido leídas», susurró. Y en su rostro una sonrisa cruel asomó, como si la verdad misma comenzara a desmoronarse. Esto no era para ti, no era para nadie que no fuera la iglesia. Algo dentro de Carlos se encendió. ¿Qué más podrían estar ocultando? En el clamor de la multitud afuera, él comprendió que no solo habían desaparecido niños, había una cultura oscura que había permeado hasta los más altos niveles. Los sacrificios, los niños, todo un engaño. Gritó, sintiendo que su voz palpitaba con el terror de haber revelado lo que nunca debió haber sido revelado. Pero justo cuando la angustia comenzaba a surgir como un maremoto, la tierra tembló una vez más. Desde el fondo del sótano, un grito desgarrador brotó. Un grito que llevaba el peso de años de sufrimiento. Uno de los niños aclamaba por ayuda. Carlos sintió que el tiempo se detenía. Las sombras a su alrededor empezaron a moverse inquietas. «¡Cállate! No hay nada que ver aquí», gritó Agnes. Pero sus palabras fueron perdidas en el desbordante clamor de la verdad que emergía.
Mientras la gente afuera comenzaba a romper las barreras de su silencio, la revelación de que el obispo podía estar implicado en todo, cada niño perdido ligado a rituales atroces, hizo que el aire se cortara como un cuchillo. ¿Qué más habría? ¿Y qué pasaría cuando el mundo conociera finalmente lo que aquí sucedía? Un nuevo terror comenzó a nacer, y el verdadero horror apenas comenzaba a salir a la luz. La fe, que había ofrecido consuelo, ahora se revelaba como un monstruo alimentado por el sufrimiento. La comunidad, en su afán de proteger lo que conocían, enfrentaba una decisión, y había algo más en juego, un secreto aún más oscuro que esperaban, posiblemente, nunca encontrar. El eco del grito aún vibraba en el aire, envolviendo a los investigadores en un manto de miedo y confusión. Carlos, de rodillas, no podía apartar la vista del libro desgastado que sostenía en sus manos. En su mente, cada palabra le decía que habían tocado algo mucho más profundo. Pero el tiempo no se detuvo. La Madre Superiora Agnes, como una sombra inquietante, avanzó sobre él. «No deberías haber venido aquí», susurró, su voz densa como el humo. El grupo fuera, desesperado, ya comenzaba a cuestionar la existencia de la fe misma. La multitud se transformaba. El miedo rápidamente se convertía en ira. Los murmullos pasaron a gritos, clamando respuestas, clamando justicia. En medio del estruendo, la figura de Agnes se volvió aún más ominosa. «No se puede deshacer lo que se ha hecho», decía, su mirada aterradora fijada en Carlos. «Los sacrificios no son solo ofrendas, son la esencia de nuestra comunidad». Carlos sintió un sudor frío recorrer su espalda. El grito resonante desde el fondo permanecía, cada vez más fuerte, parecía exigiendo que se diera a conocer la verdad oculta. Sin embargo, antes de que pudiera hacer otra pregunta, un movimiento brusco detrás de Agnes hizo que todos se detuvieran. Un grupo de novicias emergió de las sombras, sus rostros perdidos entre la confusión y el terror. Llevaban libros en sus manos, libros que habían sido cuidadosamente preservados, ocultos de la vista de la comunidad. «Vinimos a advertirles», dijo una de ellas, su voz temblorosa. «Hay cosas que necesitan saber sobre el pasado, sobre el convento». Antes de que pudiera continuar, la Madre Superiora alzó una mano, interrumpiéndola. «No deben hablar, no saben lo que arriesgan», advirtió, la ira asomando en su mirada. Sin embargo, la novicia, con un ímpetu que la mantenía firme, continuó. «Escribimos a la comunidad sobre rituales antiguos que se realizaban con un propósito maligno. Cada luna llena hubo niños. Ellos eran tomados, llevados lejos de sus familias. Bajo la premisa de la fe, hacían experimentos con ellos, estudios sobre los límites de la luz y la oscuridad. En ese momento, el escuadrón de investigadores se unió alrededor de Carlos, escuchando cada palabra, con una mezcla de horror y curiosidad. El obispo Harrington estaba detrás de esto. Él sabía. Ellos creían que podían alcanzar una conexión divina a través de la tortura de inocentes. La novicia sacó un documento del libro que llevaba, uno que parecía más antiguo que cualquier cosa que hubieran encontrado. «Hasta ahora, esta es una carta de Harrington. En ella se señala que los niños que no regresaron eran sacrificios necesarios para alcanzar la pureza espiritual». La comunidad afuera, sintiendo la tensión en el aire, comenzó a enfurecerse aún más. «¡Sacrificios!», gritaron.
Las palabras se expandían de boca en boca como un fuego que devoraba la calma que una vez existió. No solo desaparecieron, se llevaron a esos niños, gritó un hombre en la multitud. Debemos hacer algo. No podemos permitir que nos sigan ocultando la verdad. La atmósfera se tornó eléctrica. Carlos, aún aferrando el libro, sintió que su mirada se posaba en la Madre Superiora. ¿Cuánto más han ocultado? ¿Qué otra cosa han escondido detrás de estas paredes? Agnes, en su silencio, parecía ganar fuerza, como si el miedo de aquellos hombres y mujeres alimentara su propia presencia. Justo entonces, algo sucedió. Un estruendo fuerte resonó desde el sótano. Las paredes temblaron de nuevo y un grito desgarrador emergió desde el interior, un clamor que llenó cada rincón del convento. La multitud, ya agitada, dio un paso adelante, aterrorizada. No pueden seguir ocultando esto. Los ojos de la Madre Superiora brillaron con una luz oscura y conspiradora. Pueden intentar escapar de esto, pero no se atreven a ignorar lo que se ha desatado. El grito continuó, y en medio del caos, todos sintieron que la disyuntiva se acercaba con fuerza, dejando al descubierto secretos que estaban demasiado cerca de ser revelados. El grito resonó como un gran eco en sus almas, y en ese instante la realidad se fracturó. Más allá de lo que habían descubierto, había una verdad aún más profunda y perturbadora, una que podría cambiarlo todo. ¿Qué se escondía en aquel sótano? ¿Qué revelaciones, impulsadas por la oscuridad, estaban a punto de salir a la luz? La comunidad, dividida entre fe y horror, no estaba lista para lo que vendría. La sanidad y la locura se bailaban al borde del abismo. ¿Quién realmente estaba en control? El grito desgarrador desde el fondo del sótano aún resonaba en el aire, llenando a todos de un terror palpable. Carlos, con el libro desgastado entre sus manos, nos miró a todos, su rostro pálido como la muerte. «Debemos ayudar», dijo, su voz temblando. La multitud afuera clamaba por respuestas, mientras el caos crecía. La atmósfera cargada hacía que cada respiración fuera un desafío. La Madre Superiora Agnes, de pie en el umbral, parecía un monstruo salido de una pesadilla. «No deben involucrarse más», advertía, pero su tono era una mezcla de desafío y miedo. Su mirada helada atravesó a los presentes, como si tratara de ahogar el coraje primero que había brotado entre ellos. Sin embargo, el eco de aquel grito seguía insistente, reclamando atención. «Alguien está sufriendo ahí abajo», gritó una mujer del grupo. «Debemos atrevernos a descubrir la verdad». La multitud asintió, unida por el deseo de justicia, de comprender qué horrores se escondían tras los muros de piedra caliza. En ese momento, la puerta del sótano se volvió a abrir, y dos novicias, pálidas y temblorosas, aparecieron. «Ustedes no saben lo que se esconde aquí», exclamó una, casi derrapándose al avanzar. Mientras todos prestaban atención, una de ellas sacó de su hábito un viejo documento revelador. «La carta de un antiguo miembro de la iglesia», dijo, su voz quebrada. «Un sacerdote que se opuso a las prácticas oscuras. Hablaba de experimentos». Su mano temblaba mientras desplegaba el papel. Escribió sobre rituales crueles. Niños eran seleccionados para pruebas de resistencia física y mental. Un murmullo se levantó entre la multitud. «¿Qué tipo de pruebas?», preguntó alguien con voz temblorosa. La novicia se pasó la mano por el cabello, tratando de calmarse. «Experimentaban para purificar a los niños».
Les hacían creer que lo que hacían era por el bien de su alma, continuó. Pero había horrores que se llevaban a cabo tras los muros del convento. Su relato impactó a todos. Los infantes padecían de tisis y otras enfermedades. Los examinaban, los sometían a situaciones extremas, y sí, algunos eran. La novicia vaciló y su compañera continuó. Algunos nunca regresaban. Decían que eran elegidos, que eran parte de algo más grande. Los rostros en la multitud se tornaron pálidos. Una mujer del grupo comenzó a sollozar, mientras otros gritaban desolados, incapaces de enfrentar la verdad. La Madre Superiora Agnes, furiosa, apartó a las novicias de su camino. «Cállense, están en grave peligro», advertía. Pero el secreto que había mantenido en las sombras comenzaba a desmoronarse. De repente, en medio del tumulto, un grito más potente emergió desde el sótano. Era un llanto desesperado, un eco que heló la sangre de todos. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien, ayúdenme!», resonó, y la multitud se precipitó hacia la entrada del sótano. «¡Vámonos! Esto no puede estar pasando», gritó Carlos, pero había un fuego creciente en sus ojos. «No podemos dejar que esto continúe». Con un empujón, los investigadores se dirigieron a la entrada. El terror y la esperanza chocaban en su pecho. Cada paso hacia el oscuro pasaje era un descentralizar de lo que conocían como real. Mientras descendían, se encontraron con un espectáculo aterrador. Cuadernos de notas, libros de registros, cada uno de ellos lleno de nombres, fechas y experimentos grotescos. El nombre del obispo Harrington aparecía repetidamente, señalando una complicidad que hacía temblar la integridad misma de su comunidad. Él sabía, él estaba detrás de esto, murmuró Carlos, su mente conmocionada. Pero lo que hallaron justo entonces, una imagen del pasado grabada en una de las páginas, hizo que sus corazones se detuvieran. Una ilustración antigua mostraba a niños reunidos en un círculo bajo la luna llena, sus rostros imbuidos de terror, y un texto al pie decía: «Las ofrendas a la fe purifican el camino a la verdad». Mientras eso resonaba, el suelo volvió a temblar. Todo alrededor se desvanecía en caos. La luz de la linterna parpadeó y antes de que pudieran reaccionar, la tierra bajo sus pies se agrietó, revelando un pasaje oculto que se abría como un monstruo hambriento. El horror del convento ya no podía ser ignorado. ¿Qué más descubrirían? ¿Cuánto tiempo se habían ocultado estas prácticas? Con un estallido, el pasaje se ensanchó y un viento helado emergió de su interior, dejándolos a todos parados al borde de una revelación que prometía cambiarlo todo. ¿Quedaría alguien en pie cuando la verdad finalmente saliera a la luz? El murmullo del grupo se convirtió en un torrente de voces, mientras la Madre Superiora Agnes se plantaba en el umbral, como un faro oscuro en medio del caos. Entre ella y aquellos que buscaban respuestas, la tensión era palpable. Carlos, con el corazón en un puño y el libro desgastado en las manos, sabía que no podían retroceder. El tiempo se les escurría entre los dedos. «Escuchen», gritó una de las novicias, Claire, su voz desgarrada por el miedo. «Lo que avanza hacia ustedes no es solo el eco de un pasado oscuro. Es el grito de quienes han sido olvidados, de aquellos que fueron ofrecidos como sacrificios». Sus palabras vibraron en el aire, cada sílaba resonando con la gravedad de su revelación. Algunos en la multitud miraron a la Madre Superiora, buscando su reacción. Ella, encorvada pero firme, apretaba los puños. «Es un malentendido. Esto es un asunto sagrado que no pueden comprender». Intentó defenderse, pero su voz temblaba. Mientras tanto,
El viento gélido que provenía del pasaje oscuro creció, golpeando a los presentes con una fuerza casi tangible. «No podemos ignorar lo evidente», gritó alguien al fondo. «Los niños desaparecieron y ahora nos dicen que eran víctimas de un ritual macabro». Las miradas se volvían cada vez más desafiantes. La comunidad, en dos mitades, comenzaba a dividirse entre quienes aún tenían fe y quienes empezaban a dudar de todo lo que habían creído. Sin previo aviso, el suelo tembló nuevamente. Todos se volvieron hacia la entrada del sótano, donde un nuevo estruendo resonó, interrumpiendo las tensiones. Desde la oscuridad, un grupo de figuras emergió, arrastrando algo pesado tras de sí. Eran dos novicias, su rostro desencajado. Una de ellas grita: «Ayúdennos. Encontramos un documento que no debería haber existido». Con manos temblorosas, levantaron un viejo pergamino que hizo que el aire se cortara. Carlos dio un paso adelante, el corazón martillando en su pecho. Mientras las novicias desplegaban el documento, la multitud contuvo la respiración. El pergamino, amarillento y desgastado, contenía palabras que parecían susurros de la historia olvidada del convento. «Rituales de la pureza», decía. «Pruebas y sacrificios. Los infantes, seleccionados por su bondad, ofrecidos a los dioses de la fe». Cada palabra caía como una losa sobre la conciencia colectiva. Un rumor emergió entre los miembros de la comunidad, mezcla de horror y asombro. «No puede ser. Esto es un insulto», gritó un anciano, sus ojos desorbitados por la incredulidad. Otros comenzaron a murmurar en voz baja, cuestionando el valor de su fe. «¿Qué más han ocultado?», se preguntaron unos a otros, mientras los rostros en el grupo se tornaban pálidos. En ese momento, el frío de la noche pareció entrar en sus huesos. Una voz entre las filas gritó con desesperación: «Los niños y el obispo Harrington estaba involucrado». El grito resonó a través de la multitud, arrastrándolos a un silencio sobrecogedor. Carlos, temblando, miró de nuevo el pergamino. ¿Por qué el obispo nunca habló de esto? ¿Por qué se dejó a los niños en manos de manos tan oscuras? El dolor en su voz contagiaba a los que estaban a su alrededor. El ruido del grupo se intensificaba, dejando atrás la sombra de la fe en la que habían vivido. Desde el fondo del sótano, otro grito, más debilitado, se oyó. «¡Ayuda! ¡Estamos aquí!». Era un niño, su voz apenas audible. Los investigadores miraron a las novicias y luego a Agnes. Sus ojos nerviosos se llenaron de determinación. «¡Vamos a salvarlos!», gritaron. Agnes retrocedió, el horror reflejado en su rostro. «No pueden, no entienden lo que hay ahí», dijo, pero ahora su voz temblaba, casi suplicante. Sin embargo, la urgencia fue más fuerte. El grupo avanzó hacia el pasaje oscuro, la linterna temblando en sus manos. Al descender, el aire se volvió denso, como si el mismo miedo estuviese atrapado en aquellos muros. Los susurros del pasado parecían cobrar vida, y cada paso que daban resonaba con el eco de las almas perdidas. «No mires atrás», gritó Carlos, recordando la tenacidad que había mostrado hasta ese momento. Sabía que no podía desfallecer, pero en la esquina de su ojo vio a Agnes cernirse sobre su propio oscuro secreto. «¿Qué vamos a encontrar?», murmuró la novicia Claire con lágrimas en los ojos. «¿Cuánto dolor más hay detrás de estas paredes?». La pregunta quedó en el aire, como una brasa encendida, ardiente y dolorosa. En medio de aquella penumbra, el eco de los gritos se tornó en una especie de coro que guiaba sus pasos. Sabían que estaban a punto de descubrir algo más profundo que simples desapariciones y rituales.
Un sentido de urgencia palpable llenó el espacio, como si el mismo pasado clamara por justicia. Finalmente, llegaron a una habitación iluminada tenuemente. En el centro, el murmullo de los niños atrapados se hacía más fuerte. La imagen que se presentó ante ellos era desgarradora. Se encontraron con rostros desolados, ojos aterrorizados y cuerpos preguntando por la libertad que les había sido arrebatada. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas reveló ahora un horror que sobrepasaba su entendimiento. ¿Quién realmente era el monstruo en todo esto? ¿Y cuáles serían las consecuencias de lo que estaban a punto de desenterrar? Mientras la verdad comenzaba a emerger en su forma más pura, el futuro permanecía en suspenso. ¿Qué más quedaba oculto? ¿Qué secretos aún no había descubierto la luz? La lucha apenas comenzaba. Es aquí donde te invito a intervenir. ¿Qué harías tú si estuvieses en su lugar? La historia continúa, pero la verdad se necesita más que nunca. Únete en esta búsqueda. Habla, comparte, no dejes que el silencio prevalezca.